Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Vamos a ver si ahí me escuchan todavía. Una cosa. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:05. Bienvenidos a Matices. Soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Matices. Estamos en vivo, en horario habitual, por dicha, a través de la señal de Monumental en la radio, a través del Facebook de Noticia Monumental, también esta noche a través de Canal 2 y en los servicios de podcast, también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy revisando nada más que ya hayamos empezado la transmisión y ya la empezamos, sí, a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero hablar sobre el OIJ. A veces pensamos que todo bien con el OIJ, ¿verdad? Que, hay casos como el de ayer, donde llegan y desarticulan a una banda chapísima, por cierto, a 3 días después de un secuestro, ¿ok? Pero a veces perdemos de perspectiva, y creo que es el tercer programa que hacemos de esto, que a través de los años, sin aumentarle la plata, le hemos ido dando al OIJ un montón de cosas, que investigue que se robaron a un perro, que mataron a un animal, que una cosa de tránsito, y no le hemos subido el presupuesto. La semana pasada, Randall Zúñiga, director interino del OIJ, pegaba el grito al cielo diciendo: suave, tenemos un problema de platas, porque no solo han aumentado los homicidios, sino los otros delitos. Y yo le pedí a 2 exdirectores del OIJ que nos acompañaran hoy en el programa para hablar justamente de lo que está pasando. Esos dos exdirectores es don Francisco Segura y don Rafael Ángel Guillén. Los dos ya están con nosotros, solo hay que afinar un tema de la configuración del audio de don Rafael Ángel, pero don Francisco sí está con nosotros ya completamente. Don Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes para usted y los oyentes de Radio Monumental y de su programa. Aquí preocupados por la situación del país y por la situación del OIJ. Gracias por estar con nosotros, don Francisco. Saludos a William Daniel Barrantes en Esparza, que nos saluda, a Carlos Muñoz, que nos saluda en Washington. Gracias por acompañarnos. Afrontemos una cosa, con su experiencia. Nunca habíamos estado así, ¿verdad? O sea, una situación como estamos hoy. No, y las cosas están empeorando, eso es lo peor de todo. El cóctel está servido, y aquí se está rebasando todos los límites que se tenía el OIJ y que tenía la sociedad, y además de eso ha habido una serie de legislaciones que han venido a empeorar la situación del OIJ, con las buenas intenciones de hacer algo. Algunas leyes lo que han venido es a entorpecer el funcionamiento del OIJ, y eso es lo que nos tiene a nosotros preocupados como exdirectores, como costarricenses, como ciudadanos que nos vemos día a día también en peligro por la criminalidad creciente. Ok, afrontemos el primer escenario, que es el escenario de la inseguridad, no el escenario aún de las leyes que han venido a complicar la cosa. ¿Okay? Porque es más complicado ahora. O sea, es que yo me niego a pensar que es que hubo un día que la gente se levantó y pensó en matar más o en robar más. Hay cosas sociales complejas que nos tiran hacia eso. ¿Qué es lo que pasó según su criterio? Bueno, efectivamente la situación social del país es innegable que es mala, no es una buena situación. Pueden los economistas decir miles de cosas, pero el ciudadano de a pie lo siente y lo ve en su propia experiencia. Esa es una. La otra
es la gran cantidad de delincuencia organizada que se ha ido desarrollando en el país a lo largo de estos años. Esto no es de este año, como dice usted, no fue que se levantaron hoy y dijeron, bueno, vamos a matar 20 personas, no. Todo empezó cuando empezaron a estrujar a los productores y a los importadores de droga. Los empezaron a estrujar con leyes a nivel internacional y esas personas se vinieron para Centroamérica. Estamos hablando de gente colombiana, gente peruana, todo este tipo de delincuentes que habitan en esos países y mexicanos que se vinieron a trabajar acá y trasladaron su negocio, lo trasladaron para acá e hicieron lo que están haciendo y trasladaron los modelos de negocio como es el sicariato y la extorsión, el secuestro, en fin, eso es lo que ha venido sucediendo, ha venido agravándose la situación social a la par de una mayor cantidad de drogas, una mayor cantidad de violencia, una mayor cantidad de intolerancia y tenemos una receta perfecta. Y un abandono sistemático, me parece a mí, se lo agrego, don Francisco, con todo respeto a la inversión social. ¿Okay? Sí, yo también, sí, yo también creo, por ejemplo, en los últimos 8 años ha habido un recorte de la inversión social que es invisible al inicio y que se convierte en efectos de inseguridad después. Creo que ya don Rafael Ángel Guillén nos acompaña, espero que me escuche bien a mí. Don Rafael Ángel, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. No, creo que algo nos pasa por ahí. Ok, ya vamos a ir con don Rafael Ángel. De hecho, le voy a pedir a Canal 2 que si nos ayuda a contactar a don Rafael Ángel para que pueda ingresar con nosotros. Sí ha habido además un abandono, vamos a ver, de esa inversión social que hace que la gente curiosamente tenga que comer. O sea, es decir, es que yo no me imagino, hay gente que me dice, no, es que yo jamás en mi vida me plegaría a una tentación de cometer un crimen. No. Vean. Hay que ver un hijo con hambre. Exactamente, hay que ver un hijo con hambre, ese es el detalle, hay que ver un hijo con hambre, hay que ver un hijo enfermo, sí. Hay que ver situaciones muy vulnerables, y eso, don Francisco, se ha venido sumando a indudablemente cosas atractivas que plantea el crimen, que es muy feo decirlo, pero lo plantea. Sí, la inversión social ha bajado, la educación ha bajado, los muchachos de ahora están inmersos en una sociedad consumista, ¿verdad? Como estamos todos, pero pues, digamos que los muchachos son más vulnerables y van a requerir, no sé, tenis de marca y andar en un buen carro y usar una buena colonia o usar la ropa que usan los artistas, la gente que oye música y todo eso. Y eso lo podrían conseguir si estudian, si se esfuerzan y si a lo largo de su vida con tenacidad logran las metas. Pero también existen las respuestas fáciles y gratis y baratas, que no son gratis, son baratas, es vender droga, por ejemplo, y meterse en crimen organizado, cometer delitos. Consiguen dinero, efectivamente, pueden tener eso, claro. Como diría alguien por ahí, ¿para qué confites en el infierno? Pero bueno, esa es la realidad que están viviendo muchos jóvenes y muchas familias costarricenses. Veámoslo con un ejemplo, como dice usted, esta banda de secuestradores. Se roban, secuestran a 3 personas, sacan una millonada de dinero y lo único que les da para cabeza es para ir a pasear a Jaco. O sea, no tienen, yo digo que no tienen ni iniciativa como para comprar un tiquete y ir a pasear a Panamá, aunque fuera en avión. No, ellos no conocen más que esa realidad, ir ahí a la playa, una cabinilla. Oiga, don Francisco, cobraron una millonada, ¿eh? Sí, se compraron una moto. Yo sí sé, yo sí sé, cobraron una millonada. Cobraron una millonada, el 30% se lo dejaron los que ejecutaron el secuestro, el 70% los autores intelectuales. Ok, pero es una millonada. ¿Okay? Se compraron una moto, se fueron a comprar ropa y se llevaron a 28 personas para la playa. Tiene razón usted, eso es lo que nos dice, es que no hay gente que se siente decir, mira, voy a hacer una estructura de un secuestro. Es que necesita plata. Es gente con hambre. Y gente que bueno, yo no justifico ningún delito, no lo estoy justificando. No, sí, yo tampoco, pero sí hay que enfrentar una realidad. Sí, claro. Y la realidad es que hay gente que paga un precio carísimo, por meterse a las estructuras criminales, porque no tiene plata.
Sí, sí, es igual que las mujeres y los hombres que llevan droga a los penales y todo eso para ganarse algo y terminan encerrados, ¿verdad? Porque los detienen. O los muchachillos que no tienen ninguna otra oportunidad, no tienen otra salida, son niños que llaman, ¿verdad? Ni trabajan, ni estudian, y necesitan dinero, necesitan salir a pasear con la novia, no sé, para algo necesita uno la plata. Uno, cuando estaba a esas edades, pues uno salía del colegio, iba a trabajar en vacaciones familiar o cualquier otra cosa. Ahora ya la vida no es así tan inocente como esa. Y hay muchas tentaciones en la calle, y tentaciones que dejan dinero, eso es lo peor, ¿verdad? En medio de esto, ahora hablemos del OIJ. ¿Okay? Usted pasó por ahí, yo entiendo que le tengan un enorme cariño, ¿okay? Pero necesito que en esto sea lo objetivo que pueda. ¿En serio tenemos una policía tan buena? Una policía judicial tan buena. Porque la gente se quedó impresionada, por ejemplo, lo de ayer. ¿Verdad? Que 3 días después, pero bueno, ciertamente eran chapísimas la banda. O sí tenemos una súper profesional policía judicial. Podríamos tener una policía mejor. Ok, tenemos una muy buena mejor, pero tenemos una buena. No, tenemos una muy buena policía, con un buen equipo de trabajo. Tenemos laboratorios de ciencias forenses y medicina legal para rajar, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Usted puede rajar con la tecnología y la capacidad humana que existen en los laboratorios y en medicina legal. Y con los investigadores, muchos de los 1.300, porque son 1.300 investigadores, ¿verdad? Es que la gente cree que son miles de personas, son 1.300 investigadores para ver 105.000 denuncias al año. Vale, por ahí empezamos con numeritos. Pero esos investigadores, muchos de ellos, la gran mayoría, son personas abnegadas, trabajadoras, que se dedican de lleno a eso, con jornadas extenuantes. Hay que trabajar jornadas de 16 horas, 18 horas, a veces se sigue trabajando 2, 3 días seguidos. Eso lo vivimos todos, los que estuvimos en la policía y los que están ahora en la policía. Entonces, sí, claro, si es buena la policía, podríamos ser mejor. ¿Cómo? Si nos hubieran dado una academia, por ejemplo, no tuviéramos que depender de la escuela judicial y de las migajas que le dan a la capacitación de la policía. Pues podríamos haberlo hecho, se podría haber hecho en su momento. Hicimos un proyecto de ley, pero no lo permitieron, la Corte no lo quiso porque no pasó por ellos primero. Entonces, podría ser mejor, sí, pero sí tenemos una buena policía, una policía dedicada, una policía con muchas limitaciones, que es lo que don Rafael Ángel y yo queremos hablar, tal vez con muchas limitaciones, y que están perjudicando la investigación criminal en un momento histórico en la que Costa Rica no puede permitirse esos lujos. Claro. Yo creo que finalmente, don Rafael Ángel, ahora sí, creo que ya superamos el detalle técnico. Don Rafa, ¿nos escucha? Sí, ya lo escuché. Bienvenido a Matices. Espero que esté muy bien, don Rafael Ángel, y que dicha que nos escucha. Gracias. Igualmente. ¿Usted me escucha bien? Sí, señor. Sí le escucho bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿A usted qué le parece esto que está pasando? En general, yo le decía, hablaba con don Francisco, de que no hemos estado en un peor momento que este. No ha habido un peor momento que este. Y además de que estamos en el peor momento, además hemos ayudado a estrujar a la policía judicial. La estrujamos dándole cosas sin plata. Vaya, póngase a investigar todos los crímenes de bienestar animal sin plata, por ejemplo. ¿A usted qué le parece de lo que está pasando, don Rafael Ángel? Bueno, un absurdo. Y todos los días estamos viendo que a la policía judicial le encomendamos acciones sin ni siquiera preguntar si esa institución tiene la posibilidad de atenderlo. Esto es un error que se viene cometiendo desde el inicio de la policía judicial. Primero, se nos encomendó al puro principio investigar solo homicidios, porque no había capacidad para más.
Luego se fue introduciendo toda la problemática delincuencial y al final de cuentas hasta muchos han creído que la policía judicial debe de notificar. La policía judicial es sumamente cara y así tiene que ser, porque es una policía científica, profesional y apolítica, que tiene una misión específica de investigar los delitos. Pero toda esa cantidad de trabajo humanamente no es posible. Y si bien es cierto, puede ser muy noble la actividad de los animales y su maltrato, ya esto es prácticamente el extremo. Pero esta situación de investigar situaciones en contra de los animales es un asunto que debe resolver el Ministerio Público. Es el fiscal general el que tendrá que comunicarse con la dirección del OIJ para priorizar qué es lo que el país necesita que se investigue y cuánto tenemos para eso. Tenemos los recursos, tenemos la posibilidad. Esto es una situación que es atribuible al fiscal general. El fiscal general tendrá que decir qué es lo que se requiere. Es decir, ¿para qué va a utilizar a la policía judicial? Priorizando porque el país tiene hechos gravísimos que debe resolver con profesionalismo y conciencia. Pero pareciera que el fiscal general no ha priorizado y esta omisión está llevando a la institución a saturarse de asuntos que desde luego todos son importantes, pero hay que ver qué tenemos. Y el otro problema que tenemos con la policía judicial es que la estamos estrujando presupuestariamente. ¿Cómo es posible que tengamos a la policía judicial sometida a la regla fiscal? Veamos lo que esto conlleva. Si la policía judicial recibe una donación dineraria o recibe recursos que han sido comisados al narcotráfico, no los puede utilizar porque la regla fiscal se lo impide. Y aquí estamos hablando mucho y haciendo muy poco. ¿Cómo es posible que el presupuesto que se origina en el impuesto de las sociedades mercantiles, de los casinos, de la exportación del banano, de las salidas del país, que están dadas específicamente para lograr presupuesto a las policías? La regla fiscal le impide a la policía utilizar esos recursos. No es necesario ni hacer ningún presupuesto extraordinario. Las policías tienen el presupuesto ya establecido por la ley. Pero resulta
que engañamos a la gente diciendo que vamos a aprobar un proyecto extraordinario para comprar 32 vehículos, por ejemplo. Esto es risible, porque esos presupuestos no van a funcionar. Ahí está la plata. Lo único que hay que decirle al ministro de Hacienda, que gire esos dineros o que saque, los diputados saquen a la policía y especialmente la policía judicial de la regla fiscal. Con eso resolvemos el problema económico. Y hay otros problemas que vendrán, como por ejemplo lograr equipo tecnológico. Y valga la ocasión aquí para decirle al país que el OIJ es una policía modelo, es una policía que sabe y que puede investigar como lo ha hecho el día de ayer, capturando a sospechosos que habrían secuestrado a 2 personas en el país. Si los políticos quieren ayudarle a Costa Rica, específicamente los diputados deben primero sacar a la policía judicial de la regla fiscal. Y eso es simplemente norma jurídica. De manera que esto es, sin entrar en grandes detalles, es una decisión política. Y el país está urgido de tener una policía como ha sido en los 50 años que ya van a cumplirse, porque el 12 de diciembre cumple la Policía Judicial 50 años. 50 años que se ha convertido en un baluarte esencial para la democracia, para la libertad, para la seguridad y para la tranquilidad de todos los costarricenses. No seamos mezquinos y no peleemos donde no hay razón. Saquemos de la regla fiscal a la policía judicial para que, sin aprobar un solo proyecto de ley, ya con solo eso tiene los recursos que necesita. Claro que es una situación ridícula, incluso la que plantea don Rafael Ángel Guillén, al plantearnos o al contarnos, por ejemplo, que el OIJ no puede usar donaciones de dinero por la regla fiscal. Don Francisco, si quiere profundizar en esa o en otra más, ¿qué ridiculeces presupuestarias hay? Yo creo a mí me encantan los animales, pero de ahí a poner a la policía judicial a investigar que se robaron un perro, digamos, es una en el momento de mayor inseguridad del país, es una absoluta contradicción. A mí la policía es muy cara, como dice don Rafael Ángel, y como lo bien lo dice, tiene que hacerlo, porque es una policía sumamente profesional, como le estaba diciendo yo, es una de las mejores policías. Podemos rajar con el profesionalismo de los muchachos que trabajan ahí, de las personas que están dirigiendo en este momento la policía, pero efectivamente ponerlos a gastar dinero en investigar la desaparición de un perro o de un gato, como sucedió, una señora que se le perdió el gato y denunció que el vecino se lo quería robar, y entonces ya eso lo convirtió en un delito para que la policía tuviera que ir 3 o 4 días a buscar un gato hasta localizarlo. Pobrecito los gatos y los perros y los animales, estoy en contra del maltrato, pero no podemos gastar los recursos de la policía en eso. Pero no es solo eso, Randall. En lo de la regla fiscal, por ejemplo, el OIJ tiene un presupuesto de 103 mil millones de colones al año. Si ellos reciben 20 millones de dólares del ICD por platas comisadas, entonces no los pueden gastar, y si los quieren gastar tienen que dejar de gastar los 20 millones de dólares del presupuesto ordinario para poder gastar los otros. O sea, quedan en lo mismo, no van a poder nunca utilizar la plata.
los delitos han aumentado, se quitó el piso de los hurtos y pasaron de 2.000 denuncias a 20.000 denuncias en un año. Entonces, todo eso va aumentando la cantidad de pericias, de trabajo, de investigación, sin tomar en cuenta, y no le estoy diciendo que la morgue está saturada por la cantidad de muertos, y no me imagino cómo debe estar la parte balística de los laboratorios de ciencias forenses, porque eso debe estar inundado. Si me dicen que hubo una persona a la cual le pegaron ciento y resto de balazos, entonces esos indicios, todos esos indicios hay que recolectarlos, y eso va para el laboratorio, y eso implica pericias, implica trabajo, implica dinero, y nosotros estamos desperdiciando el tiempo en algunas otras cosas. Por ejemplo, la tecnología para hacer intervenciones telefónicas. Se necesitan comprar unas licencias y unos aparatos que valen 2, 3 millones de dólares para poder intervenir ciertos tipos de teléfonos que no se, para abrir y sacar la información de ciertos tipos de teléfonos que no se puede en este momento porque la policía no tiene las herramientas. Todos los delincuentes, por supuesto que saben eso, utilizan ese tipo de teléfonos y dejan y se burlan así de las leyes y de la policía y de las pruebas que pueden ser pruebas en contra de un homicidio, un secuestro, un robo, lo que sea. O sea, hay muchas cosas que están ahogando a la policía. La regla fiscal es una. La ley de empleado público es otra. Los muchachos, hay una tasa de días de renuncias mensuales de la policía judicial porque se van a trabajar a otros lados con mayores expectativas, con mejores salarios, pero la policía ya no puede brindarles esas garantías que nos brindaba antes porque no tiene la plata, la ley no le permite, los tiene amarrados en una camisa de fuerza. Ahora, un profesional en el OIJ lo que se gana es un 15% para que no sea libre en su profesión y no pueda ejercer en la calle, entonces no me le pagan un 15%, entonces pagaban un 60% o un 65%. Pero la ley viene a regular todos esos aspectos sin tomar en consideración el desmejoramiento del servicio público que dan todas las instituciones y en este caso la policía judicial. Don Randall. Don Rafael Ángel, adelante. Mire, la experiencia que tuvimos en el OIJ con el presupuesto es muy curioso. La Corte, por ejemplo, necesitaba recursos para X obra. Entonces comenzaban a darle vuelta al abanico para ver dónde encontraban recursos y siempre encontraban los recursos en el OIJ. Los mismos magistrados le quitaban el presupuesto, yo no sé ahora, a lo mejor sigue igual, le quitaban el presupuesto al OIJ para dedicarlo a otras cosas. Yo tuve muchas veces que ir a la Asamblea Legislativa, incluso por pedido de algunos magistrados, para ir a luchar por presupuesto, que ha sido siempre el problema. Pero ahora que hemos logrado que se aprobaran leyes específicas con recursos dirigidos a este trabajo, pues muy sencillo. El gobierno anterior metió la regla fiscal y nos impidió a todos los costarricenses para tener una policía como merece este país. Y es que la seguridad la ha visto la gente como algo pasajero. Un país seguro es un país próspero. Un país inseguro es un país en decadencia económica y lo demás. De manera que invertir en la investigación técnica, científica, no es un gasto, es una inversión.
Tenemos en el OIJ los mejores funcionarios, pero los estamos despidiendo con la regla fiscal, con la ley de funcionarios de función pública y con la gran cantidad de trabajo que le estamos acumulando a esos servidores. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mercado privado quieren llevarse a esas personas que tienen un conocimiento vasto en la situación criminal para utilizarlos en la empresa privada que requiere todos esos servicios pagando mucho más. Entonces, en la práctica estamos haciendo el ridículo y hablando cosas que no corresponden a la realidad. De manera entonces que, resumo, no hay que aprobar ni un solo presupuesto extraordinario para la policía. Simplemente hay que sacarla de la regla fiscal y ahí está el presupuesto. ¿Qué está haciendo el ministro de Hacienda con esa plata? ¿Para dónde la está utilizando? ¿Qué pasa con el presidente de la República que no se dedica a revisar? Y él estuvo en el Ministerio de Hacienda. Él sabe el tema, conoce perfectamente el tema, pero no ha hablado con respecto a por qué no sacan a la policía judicial de la regla fiscal. Y eso me parece importante que la población. Bueno, creo que ahí tuvimos un corte de la señal de don Rafael. Vamos a ver, don Francisco, ¿a quién? Sí, creo que perdió la conexión. Don Francisco, ¿a quién le corresponde esto? Porque, digo, no nos llamemos a engaño. Mañana no va a venir el gobierno a decir, vamos a pedirle al OIJ que deje investigar delitos de bienestar animal, por ejemplo, de la ley de bienestar animal, porque eso es tremendamente impopular. Y yo realmente a los magistrados a veces los veo muy cómodos, ¿verdad? O sea, son los miembros de los supremos poderes, que son los superiores de la policía judicial, pero yo los veo muy cómodos, porque ese pleito no los veo que se lo coman, don Francisco. No, ellos no van a entrar en un pleito de estos, menos después del escándalo que le dieron hace unos años con el cementazo y la sala tercera y todo eso, ¿verdad? Pero no deberían de entrar. Ni siquiera se asoman. Pero como lo dice don Rafael Ángel Guillén, el que puede hacer eso es el fiscal general dictando la política de criminal del país. Él puede decir, vamos a priorizar, vamos a investigar esto, vamos a investigar lo otro, y los perritos y los gatitos y los hurtos de tales los vamos a dejar por aparte porque necesitamos dirigir el recurso a tal lado. Eso lo podría hacer bien el fiscal general porque tiene todas las potestades legales para hacerlo. Por otro lado, aunado a lo que decía don Rafael Ángel del gobierno, también hay una loca idea por ahí de sacar a la policía del paraguas del Poder Judicial, como lo ha habido en otras intentonas, y que se vaya a corromper quién sabe dónde, o que le hagan una policía política. Eso no se puede permitir tampoco, eso no debería ni pensarse. El modelo que tenemos nosotros es único, no existe en ningún otro país que yo conozca, no me acuerdo de ningún otro país que tenga un modelo así como el nuestro, pero a nosotros nos ha funcionado genialmente, ha funcionado bien. Si las cosas están funcionando bien, no hay que tocarlas. ¿Para qué van a despertar el chiquito si está dormidito? Nada está pasando. Si se la llevan para el Poder Ejecutivo, terminaríamos con otra DIC posiblemente. Y a como está la situación de ahora, con esos salarios y entrando cualquier persona a la policía, sería una locura. Eso no hay ni que ver. Pero sí, yo no veo a los magistrados comprándose salvo el señor presidente, ¿verdad? Eso sí que ha ido a las reuniones, ya ha expresado y ha dado el apoyo de las diferentes maneras para la policía. Salvo el señor presidente de la Corte, yo no he visto ningún otro, nadie, ahí no sale, no hay que les da miedo meterse en un enredo con un escándalo.
don Santos. Sí, don Rafael, Sobre- perdón, lo interrumpimos porque se le había ido la señal. Adelante. Si es que resulta como estoy en el celular, me entran llamadas y entonces me interrumpen. Pero bueno, con respecto a los magistrados, recordemos que los magistrados son políticos y son nombrados por los políticos. De manera que ellos están muy cómodos en sus buenas oficinas, tranquilos, sin hacer conflicto. ¿Y por qué sin hacer conflicto? Porque resulta que ellos necesitan que los políticos de turno los reelijan. Creo que ahí volvió a entrarle una llamada, don Rafael. Ahí, don Rafael. Yo creo que ya. Sí, Adelante. sí. Entonces, ellos no se compran el problema por su comodidad, porque ahí están eternamente tranquilos. Y la policía judicial no les interesa, porque eso les causa conflicto. Y eso es muy sencillo. El asunto del presupuesto hay que pelearlo en la Asamblea Legislativa. Y esa es obra de los magistrados, comenzando por el señor presidente de la Corte. Pero yo no he visto ningún magistrado, como dice el compañero Segura, yendo a las comisiones de hacendarios para lograr presupuesto o para por lo menos decir que saquen a la policía judicial de la regla fiscal. Ellos están esperando la reelección porque ellos no quieren jubilarse, porque la jubilación los empobrece en razón de las últimas legislaciones que han venido a reducir el dinero de las jubilaciones. De manera entonces que aquí estamos en una lucha por lograr una policía robusta que se mantenga por los otros 50 años siendo un baluarte de la democracia. Y aquí no es una razón de tipo político, es una razón de tipo o de estructura nacional. ¿A quién le va a gustar que le secuestren a un ser querido y tener que pagar un rescate súper millonario sin que haya posibilidad de capturar a los delincuentes, ponerlos en manos de los tribunales y que reciban la condena? Esto que hizo el OIJ en los últimos tiempos o en los últimos días es un reflejo de la necesidad para robustecer a la policía y olvidarnos de ese cuento de que la policía es un gasto. No, es una inversión, porque de ahí nace la ejemplarización ante el mundo de que somos un país seguro. Don Francisco, usted me decía que a usted le parecía una falta de sensatez sacar a la policía judicial del Poder Judicial. Y lo entiendo, digamos, por los riesgos que abre. Pero una de las cosas que me preocupa en el ámbito judicial es que cuando yo hablo con exdirectores del OIJ, no solo ustedes dos, tengo la impresión, o con actuales agentes, tengo la impresión de que sienten que es la prioridad más baja en la Corte. O sea, es que la Corte tiene a los jueces, a los fiscales, a los defensores públicos y al OIJ. ¿Okay? Sí, y yo a veces siento que se sienten en la cola de un venado. Entonces, ¿no sería mejor que estuvieran por fuera, separados completamente, para que la prioridad en presupuesto y en eso
sea del propio IJ y no ser la última preocupación de un grupo de 22 personas. No, o sea, en ese orden de prioridades usted tiene la razón. El OIJ es el último en las prioridades de la Corte. Pero que el Poder Judicial cobije a la Policía Judicial ha sido para Costa Rica una fórmula muy exitosa. Hemos tenido una policía exitosa, hemos tenido luchas intestinas ahí dentro de la misma Corte. Yo, don Rafael Ángel, doña Linet, don Jorge Rojas, todos tuvimos que pelearnos con la Corte en algún momento por ideas locas de esas de querer sacar la policía, de entregar los laboratorios, de dejarse solo los laboratorios y cosas de esas. Pero la policía, el modelo que nosotros tenemos funciona muy bien. Hay algunas personas que sí efectivamente ni les interesa la policía, lo que les interesa es que... Funciona muy bien excepto en plata. No, es que la plata en este momento no es problema de la Corte. La plata que le está haciendo falta a la Policía Judicial es problema de las leyes que han estado legislándose y que efectivamente el Poder Judicial no ha ido a defender, pero no ha ido a defender a la policía, no ha ido a defender a nadie de los empleados del Poder Judicial, de los 12 o 13 mil empleados que tiene el Poder Judicial. Ni jueces, no ni fiscales, ni defensores públicos, ni agentes judiciales. A nadie. Ellos no defienden a nadie, ellos no se han defendido a nadie. Pero el problema no es ese. El problema es que en este momento la Policía Judicial tiene un presupuesto de ley, se lo dan, pero no puede aceptar nada más, no puede gastar nada más, no puede recibir una donación como se recibía antes de países amigos, se recibían equipos, todo eso, nada de eso se puede ahora porque lo tienen amarrado. Eso no es problema de la Corte, es un problema nacional de la ley, de la regla fiscal, y por eso es que usted ha visto que montones de instituciones han peleado para salirse de la regla fiscal. Entonces, a mí me parece que el modelo judicial que tenemos nosotros con respecto a la policía funciona a donde está. Por supuesto no es perfecto, nada es perfecto en esta vida, pero funciona. Ahora, pero lo que yo quiero determinar es quién tiene que echarse ese pleito. Sí, pues los magistrados son los que tienen que echarse de pleito, ellos no son los jerarcas de la Corte, ellos son el gobierno judicial. Ellos reunidos ahí en el segundo o tercer piso de la Corte son el gobierno judicial los que determinan las políticas del Poder Judicial y son los que tienen que ir a pelear, como bien dijo don Rafael Ángel. Yo no he visto ningún magistrado que haya ido a ninguna comisión a pelear por nadie, no por solo el Poder Judicial, sino solo por el OIJ, sino por nadie. Yo no los he visto, no sé, seguro. O sea, podrá haberlos llamado por teléfono, tal vez, si acaso, pero no creo. Bien, esta es la situación compleja en la que estamos. Permítanme ambos ir a una pausa comercial. Son las 2:47, es la única que vamos a hacer en el programa. Vamos a la pausa, regresamos. Cuando regresamos nos quedan 2 minutos nada más. Le voy a dar 1 minuto a cada uno y yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción para cerrar el programa. Así es que vayan poniéndose de acuerdo en el corte comercial. Don Rafa, que los cojan. Don Rafa tiene buen gusto para la música. Bueno, entonces don Rafael, que vaya pensando la canción para cierre en el corte comercial. Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Matices. Ya casi regresamos. Don Francisco y don Rafael. Ya. Realidad. Matices. 2:52 p.m. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña hoy en Matices los exdirectores del OIJ, don Rafael Ángel Guillén y don Francisco Segura. Estamos hablando de la situación grave que enfrenta la Policía Judicial en medio de la peor ola de inseguridad en la historia del país, amarrado presupuestariamente por la regla fiscal y enfrentando
atribuciones que se les han dado por ley en los últimos meses, en los últimos años, perdón, y para los que no se le han asignado recursos. ¿Qué hacer hoy, don Rafael Ángel? Voy a darle un minuto a cada uno. ¿Qué podemos hacer hoy cuando no ha cambiado nada legal? ¿Qué debería hacer la Policía Judicial hoy ante esta situación, don Rafael Ángel? Es muy difícil enfrentarse a una casta política que ve en la Policía Judicial un peligro, porque, don Randa, no le puedo contar toda la historia vivida en acciones criminales que dependía del Ministerio de Seguridad Pública, cuando a uno como investigador, el director general lo buscaba y le arrebataba un expediente cuando tenía que investigarse a gente de quiero que el país de impunidad, de abuso de autoridad e irresponsabilidad de los gobiernos de turno metiéndose en las investigaciones particulares. Habrá oportunidad de explicar eso en Policía Judicial del Poder. Una situación muy peligrosa, porque a algunos políticos les da miedo Don que la Policía Judicial lo claro, no hay distinción. Bueno, creo que le entendimos porque se le fue un toquecito ahí la señal. Creo que le entendimos la idea principal. Don Francisco, ¿qué hace hoy, mañana la Policía Judicial en medio de esta situación? Bueno, primero voy a hacer una aclaración con respecto a la banda de secuestradores y esto, porque la Policía Judicial ha sido muy, muy efectiva. Por eso es que Pero también fue Chapa, no me quiten lo que es Chapa, don Francisco. La industria del secuestro no ha progresado aquí en Costa Rica por las buenas investigaciones que ha hecho la policía. Ahora, que los delincuentes son malos los delincuentes, pero eso no quiere decir que no estuvieran organizados y no hubieran realizado ya 2 secuestros, y que la policía hizo una investigación excelente para lograr desmantelar esa banda y por lo menos bajar la presión a las personas secuestrables en el país, que somos casi todos, ¿verdad? Pero bueno, eso es una aclaración. Ahora, la policía tiene que enfrentar la realidad con las herramientas que se tienen en este momento. Hay que tratar de hacer los cambios a todo nivel para que la policía funcione como debe de ser, para que tenga la mayor cantidad de recursos y para que pueda ejercer su función de pilar en la democracia costarricense. Así que es complejo, pero se necesita de un ente como la Policía Judicial para poder mantener la paz social, y no hay otra, porque en una sociedad perfecta y utópica posiblemente no se va a necesitar policía de ningún tipo, pero no vivimos en eso, ni el mundo está en esa realidad, y vamos a tener que tener una policía que responda a las necesidades delincuenciales, y esa es el OIJ en Costa Rica. Don Francisco, Rafael Ángel, muchísimas gracias por haberme acompañado y ha estado muy interesante. Mucho gusto, para servirle. Don Rafael Ángel, don Francisco delegó en usted escoger la canción para cerrar el programa. Cuénteme en qué canción le gustaría para irse. Demos gracias a la vida. Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Así es una de las canciones importantes que me gusta escuchar y escribo siempre que puedo sobre esa plegaria. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Gracias, don Francisco.
por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Facebook y también en radio en la señal en vivo. Este programa estará disponible en 1 hora en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Será Mercedes Sosa quien despida Matices con Gracias a la Vida. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Gracias a la vida. Gracias.